Bueno, hoy les vengo a hablar sobre la parte externa de la anatomía sexual masculina. Entre el aparato reproductor masculino podemos decir que encontramos algunas partes que son el glande, el cuerpo, el prepucio, el frenillo y el escroto. El glande también se conoce como cabeza o punta del pene, en donde tiene una apertura para poder tener la secreción de la orina y el semen. El cuerpo es el que se extiende desde la punta del pene hasta la parte del abdomen, donde recubre en su parte interna la uretra. El prepucio es una capa pequeña de piel que se encuentra en la parte superior del pene o del glande, y este es el que permite de alguna forma su descubrimiento en el momento del acto sexual. Este suele ser retirado por operaciones médicas o algunas culturas. El frenillo es el que se encuentra debajo del prepucio y suele tener una pequeña P. Y el escroto es una pequeña bolsa de piel que recubre los testículos, y además es el que mantiene la temperatura corporal del aparato reproductor masculino. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Anne Nasser. Yo les voy a hablar sobre los órganos internos. Estos están compuestos por los testículos, el epididimo, conducto deferente y glándulas anexas. Los testículos están rodeados por una cápsula fibrosa llamada túnica hemoginea. Constan de un tejido conectivo denso que ayuda a formar el mediastino testicular, del cual salen los conductillos eferentes. También contiene lobulillos testiculares, donde se producen millones de espermatozoides. Estos lobulillos tienen túbulos seminíferos que están rodeados de un intersticio, y en él se encuentran las células intersticiales, que producen la testosterona. Los túbulos seminíferos forman la red de Haller, y en esta red salen los conductos deferentes. La pared de los túbulos seminíferos está rodeado por una membrana basal, células Sertoli, espermatogénicas y las células mioides. Estas son las responsables de las contracciones rítmicas de los túbulos seminíferos. Luego está el epididimo, que consta de una cabeza, que es donde llegan los conductos eferentes, un cuerpo y una cola. Los conductos eferentes y el epididimo tienen un epitelio simple cilíndrico ciliado. Buen día, mi nombre es Lami Nasser y yo les voy a hablar sobre la función de los testículos. Como pueden ver en la imagen, su principal función es la hormonal y la endocrina, que se encuentran en las células de Leydig. Esta liberan y sintetizan testosterona, la cual es responsable de los rasgos sexuales secundarios. Por otra parte, la producción de testosterona dependerá de la membrana luteinizante, que esta es para unirse a la membrana plasmática de las células de Leydig. Otra hormona que se une a esta membrana es la prolactina, que sirve para disminuir el almacenamiento del colesterol. Y por último tenemos a la hormona folículo estimulante, la cual se une a las células de Sertoli de los túbulos semíferos, donde aumentará la producción de proteínas fijadoras como los andrógenos y las transferinas. También cabe destacar que la hormona producida por estas células es inhibina. Los testículos también tendrán función exocrina, donde se produciría donde se genera la producción de los gametos. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Mi nombre es María Eugenia Navarrete y yo les voy a hablar sobre la función de la testosterona. Una de ellas es el desarrollo y mantenimiento de las características externas, mantenimiento de la gametogénesis y permitir que las glándulas anexas puedan ejercer su función. A su vez, también nos va a ayudar a la densidad ósea, distribución de la grasa y la distribución del vello facial y corporal. Se da en los testículos gracias a las células de Leydig, donde las hormonas luteinizante y folículo estimulante van a regular la producción de estas células. En el cerebro, gracias a la glándula pituitaria. También va a permitir la producción de espermatozoides y de glóbulos blancos, donde a medida que envejecemos, estas funciones se van a ir reduciendo. En las imágenes que vemos a continuación se ve una imagen de donde se encuentran las células de Leydig, que son esos círculos de morado claro donde se ve señalado. La otra imagen es la de los testículos, donde se ve que tiene un tejido conectivo laxo, las células de Leydig y también tiene células de meioide. Hola, buenos días, mi nombre es Daniela Navarro y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la gametogénesis. La gametogénesis es el proceso mediante el cual las células germinales experimentan cambios morfológicos y cromosómicos en preparación para la fecundación. Durante este proceso, a través de la meiosis, se reduce la cantidad de cromosomas del número diploide al número haploide, permitiéndose así el intercruzamiento de material genético y asimismo la variabilidad de la especie. En este caso, el gameto masculino es el que define o el que determina el sexo del feto. A continuación les voy a mostrar una imagen en la cual podemos evidenciar un túbulo seminífero en corte transversal. Acá en la imagen podemos observar en el medio de la imagen que están ubicados los espermatozoides, y asimismo está ocurriendo el mecanismo de gametogénesis en el hombre. Muchas gracias. Juan Núñez y yo les voy a hablar sobre la espermatogénesis. La espermatogénesis es un proceso que da lugar a los espermatozoides partiendo de células germinales, los cuales pasan
pasarán por etapas en las cuales se convertirán en espermatozoides maduros destinados a fecundar un óvulo. La primera de las etapas es la etapa de proliferación, en la cual, por medio de la mitosis, se generarán células germinales, las cuales de dos tipos. El tipo A, el cual se diseminará a través de los túbulos seminíferos, y el tipo B, que es cuando se convertirán en los espermatocitos primarios. La segunda fase, que es la fase meiótica, como su nombre lo dice, ocurrirá la meiosis. Tenemos una célula diploide que se dividirá en 4 células haploides para así dar lugar cada una a espermatozoides maduros. La tercera fase, que es la fase de maduración, no ocurrirá ningún tipo de división, sino que será un proceso completo de maduración de cada una de las células, hasta completar una morfología correctamente de espermatozoides. Aquí da lugar a de 2 a 3 meses y se desecharán los espermatozoides que sean erróneos o que tengan defectos. Muchas gracias. Soy Emilio Olivares, soy la número 39 y mi tema a tratar es las etapas de la espermatogénesis. La espermatogénesis comprende 3 fases. La fase premeiótica o espermatocitogénesis, en la que las espermatogonias proliferan y se convierten en espermatocitos primarios mediante la división celular mitótica. Fase meiótica o espermatocítica. En la fase meiótica, como su propio nombre lo indica, ocurre la meiosis, en la que los espermatocitos primarios se convierten en espermátides redondas mediante la división celular meiótica. Fase posmeiótica o espermiogénesis, en que las espermátides redondas se convierten en espermatozoides mediante un proceso de diferenciación celular. Los espermatozoides producidos son finalmente liberados a la luz tubular. Etapas de la espermiogénesis. Lo primero que sucede es que las cisternas del aparato de Golgi se unirán para formar una vesícula única, esto es, en la etapa de Golgi. En la etapa de capuchón, esta vesícula única que se formó va a cubrir 2/3 anteriores de la cabeza del espermatozoide. Etapa de acrosoma. La cromatina del núcleo será más densa. Cuando está más compacta, permite el movimiento del espermatozoide. Y finalmente, en la etapa de maduración, provoca el cambio necesario para producir el espermatozoide. Mi nombre es Cardeña Ortuños y les hablaré sobre el líquido seminal. Este es un líquido viscoso liberado por los varones o machos de la mayoría de las especies de mamíferos durante la eyaculación. Es por ello que en la clínica de los humanos normalmente se le denomina este líquido simplemente como eyaculado. Un volumen habitual del semen por eyaculación es alrededor de 2 a 3 mililitros o más. Cada eyaculación contiene una media entre 40 a 100 millones de espermatozoides por cada cc. Estos representan menos de un 10% del volumen del semen de una eyaculación. Más del 90% del volumen seminal corresponde al líquido seminal. Estos contienen espermatozoides, cuerpos amiláceos, prostaglandinas, fructosa, flavina y un pH alcalino. Se cabría pensar que la mayoría del líquido seminal se produce en los testículos, pero en realidad solo aproximadamente un 5% de este líquido se crea en los testículos y el epidimo. Se estima que entre el 46 y el 80% del líquido es producido por las vesículas seminales, mientras que el resto es producido por la próstata, los testículos, el epidimo, las glándulas de Cooper y uretrales. Ok, en esta imagen podemos observar las glándulas de Cooper. Estas segregan el líquido de Cooper o también llamado líquido seminal. Están ubicadas en la raíz del pene y es formada por la invaginación del epitelio. Su principal función es lubricar la uretra para el paso de los espermatozoides. Aportan las sustancias necesarias para la sobrevivencia y su energía y contribuyen a la reproducción de los seres vivos, ya que ofrece ese entorno básico para que los espermatozoides puedan llegar a ser ovulados y fertilizados. Anapatete número de lista 42. Espermiación, proceso que consiste en la salida de los espermatozoides de la luz de los túbulos seminíferos. En la siguiente diapositiva se tienen los túbulos seminíferos de color azul y centro pequeño, las células germinales azules de centro amplio, el capilar sanguíneo blancas con centro pequeño, las células de Sertoli, superficie azul, la lumen, aquel que tiene un gran centro blanco, y finalmente las células de Leydig, que son aquellas que se van a encontrar en el exterior de color marrón.
Por otro lado tenemos al espermatozoide, que va a ser la célula reproductora masculina, va a poseer una cabeza que va a tener enzimas que van a penetrar la zona pelúcida del óvulo para fecundarlo. Tenemos la pieza intermedia, que va a poseer mitocondrias, que va a dar energía al flagelo para su movimiento, y finalmente tenemos la cola, que va a dar movimientos serpenteantes u ondeantes. Mi nombre es Kayla Pinto y yo les voy a hablar sobre las células de Sertoli y las células de Leydig. La célula de Sertoli es un motor importante en el escenario de la fertilidad masculina. Este proporciona soporte nutricional y mecánico y además participa activamente en la liberación de los espermatozoides hacia la superficie libre del epitelio. Este se encuentra en el interior de los túbulos seminíferos envolviendo a las células germinales. Aquí podemos ver una imagen de los túbulos seminíferos y se pueden apreciar las células de Sertoli. Esta tiene un núcleo elipsoidal, un nucleoplasma homogéneo y un núcleo de localización central. Además, tiene una red de filamentos de actina y abundantes mitocondrias. Por otro lado, tenemos a las células de Leydig. Las células de Leydig se encuentran localizadas en el interior de los testículos y su función principal es producir la testosterona, que es la hormona sexual masculina más importante. En cuanto a su composición histológica, podemos apreciar que las células de Leydig se encuentran de manera individual o en grupo en forma de racimo, adoptando una forma poligonal. Además, su núcleo suele ser excéntrico y de coloración eosinófila. Este también posee abundantes mitocondrias de distintas formas y tamaños. En su citoplasma podemos encontrar los cristales de Reinke, que su función es producir la testosterona. Muchas gracias por su atención.